Este, como saben, tengo una empleadora muy exigente, 24/7, entonces estoy on call, así que por lo tanto no preparé una prédica catedrática, sino un pensamiento. Darle la bienvenida a la visita que tenemos hoy. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y a los hermanos que están online también. Dios les bendiga y sean bienvenidos. A mí me habían dado una tarea para hoy. Y yo empecé mi tarea. Y el domingo pasado, escuchando la prédica de Adriana, nuestro amado hermano Jorge hizo una pregunta al final de la prédica. Y yo dije, siempre nos hacemos esa pregunta a cada vez que pasa algo, a cada vez que hay algo que no entendemos. Y esa pregunta hizo que me pusiera a preparar esto para responder parcialmente tu pregunta, Jorge. Entonces, la semana pasada, para que estén en contexto los que no escucharon la prédica, Adriana predicaba sobre las personalidades de los amigos de Job. Job, que vivió de la noche a la mañana, perdió todas sus posesiones, se murieron sus 10 hijos, y le vino una enfermedad también física. Y vinieron sus amigos a consolarlo, a estar con él, a hablar, a entender, a preguntar. Y hubo una serie de diálogos entre ellos. Y a eso Jorge preguntó por qué Dios le permitió a Satanás hacerle todo eso a Job. Y esa pregunta nos la hacemos muchas veces, no necesariamente porque Dios le permitió a Satanás, sino porque también Dios permitió a un sinfín de cosas que a veces no entendemos, que pasan, que nos pasan, que le pasan al prójimo, a un familiar, a un conocido. Y nuestra naturaleza de ser humano es siempre de tener una respuesta al por qué. Desde pequeños, yo creo que todos los niños pasan por esa etapa, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Y ese niño simplemente crece y sigue haciéndose la misma pregunta, el por qué. Entonces queremos siempre tener una respuesta, como decimos nosotros, clara y raspada. Pero no siempre hay una respuesta clara y raspada. A veces hay des nuances de gris, zonas grises en las que no tenemos unas respuestas claras. A veces hay simplemente un silencio en el que no tenemos respuesta y nunca tendremos respuesta, porque hace parte de la soberanía de Dios y cosas que no entendemos a nuestros ojos terrenales, y que tal vez yo tengo mi listica de cosas que cuando llegue a los pies del Señor, si me da la oportunidad, voy a llegar así como con mi pergamino. Mira, tal cosa. ¿Por qué? Allá Él sí me quiere responder. Pero en esa pregunta hay varias respuestas, hay varias opciones no voy a decir soluciones a la respuesta, sino ahí es un espectro de diferentes por qué. Y no los voy a hacer todos hoy porque, como les dije, mi jefa es muy exigente, entonces me voy a enfocar en 3 puntos. El primero, ¿verdad?, que es lo incomprensible, lo que no tiene explicación lógica, racional, humana, que nosotros no podemos explicar. Y en Éxodo 4:11, y antes de seguir, como ustedes saben,
No todo es perfecto. Se me olvidó orar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, gracias por esta oportunidad de poder hablar de tu palabra, Señor, de poder transmitir un mensaje, Señor. Úsame como instrumento. Espíritu Santo, sé tú hablando a través de mí el mensaje que tú quieres que tu pueblo escuche en el día de hoy, Señor. Bendice cada una de las personas que están escuchando. Toca sus corazones, mi Dios. Prepara sus mentes y sus oídos para lo que van a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. En Éxodo 4:11, no sé si lo tenemos por ahí, si no, los invito a que lo agarremos y que hagamos buen uso del teléfono. Dice, bueno, voy a leer el 4:10 primero. Dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahí tenemos una primera respuesta. A veces hay personas que nacen así. Nacen sordos, nacen ciegos, nacen mudos. En este caso, Dios le está respondiendo a Moisés. Yo, por ejemplo, a los que me conocen, creo que todos aquí me conocen, excepción, estoy acostumbrada a dirigirme a la gente, a dirigirme en masa. No tengo la problemática que tenía Moisés, ¿verdad? Pero Dios no escogió una Susan en aquella época. Escogió un Moisés con dificultades de lengua, que no era capaz de expresarse, para dirigir a un pueblo y sacar ese pueblo de Israel, y sobre todo para tratar de convencer al faraón, o sea, al rey. Ahí tenemos una de las respuestas del por qué a veces pasan este tipo de cosas, porque podemos pensar, un niño que nace ciego, un niño que nace sordo, con nuestros ojos humanos nos da tristeza, nos da sentir, nos da pesar. No entendemos por qué ese niño, si está recién nacido, nace con tantas problemáticas, tantas situaciones medicales. Veía en estos días, durante el Mundial, hay propagandas, que no estamos acostumbrados a las propagandas. Veía propaganda de un hospital que trata a los niños de cáncer y que recaudan fondos. Y yo vi a esos niños chiquititos, ya, con cáncer. O sea, una enfermedad que nosotros lógicamente atribuimos a una etapa de nuestra vida de más adulto. Ver esos niños con el cabello rapado, wow, daba como un sentir y un cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces vemos que a veces es con un propósito, que Dios tiene un propósito que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿verdad? A veces lo entendemos después de los hechos y a veces no. Y el otro, que es similar a lo conseguimos en Juan 9, 1 al 3. Y ojo, hay un montón de ejemplos en la Biblia. Esto sería como para un maratón, pero ya saben, yo aquí cumpliendo horario. Juan 9, del 1 al 3. Ok. Juan 9, del 1 al 3. Dice, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Otro ejemplo. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera hoy ciego. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres,
sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese es un porqué que no voy a tocar hoy. El porqué de que a veces son consecuencias también, ¿verdad? Ese no lo voy a tocar hoy. Pero en este caso vemos que es una persona que era ciega de nacimiento y ¿por qué? Para que ese preciso momento, cuando vino Jesús, lo sanara y fuera de no puede decir, bueno, o sea, toda su vida para esperar para ese momento, sí, para que Dios se glorificara en ese momento y fuera sanado y fuera de ejemplo para las otras personas que estaban ahí alrededor. La otra respuesta del por qué es para conocerlo, ¿verdad? Tenemos en Marcos 10, 46 al 52. Se habla de Bartimeo, eso lo hemos escuchado muchas veces. Dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo a Jesús. Al instante, el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Aquí vemos como en este caso, esta persona estaba ciega y Dios lo sanó con el propósito de que ahora él lo siguiera. Esto nos pasa muy a menudo, o lo vemos muy a menudo. Hay personas que tienen, digamos, la bendición, la dicha de conocer a Dios en una temprana edad. Pero otras lo conocen después de un golpe fuerte, después de una situación difícil, después de una enfermedad, después de un accidente, después de algo que pasa en su vida, que tienen ese acercamiento, ese encuentro con Dios. Y ahí es que se da vuelta, como quien dice, la tortilla. Me pasó tal cosa, experimenté tal cosa y conocí a Dios. Pasé por calamidades X, Y, Z y conocí a Dios y ahora lo sigo. Porque siempre va a ser más fácil o más llevadero pasar por la turbulencia cuando conocemos ya a Dios, cuando tenemos esa fe que nos permite agarrarnos a algo. Uno lee la Biblia y obviamente leímos la semana pasada y los 10 hijos de Job murieron en un gran viento que podemos representar como un tornado. A mí me hace pensar mucho a la ya se me fue el nombre, la película, la comiquita con Dorothy, que se llenen los vientos y se llega el tornado y ¡puf!, se lleva la casa para otro lado. Entonces, en este caso, que venga un tornado y se caiga la casa y lamentablemente
termine con la vida de 10 de los hijos, o sea, sus únicos hijos, es un dolor impensable, es un dolor inimaginable para todos los que estamos acá. ¿Okay? Yo siempre he pensado que perder un hijo es como que uno de los dolores más grandes que un ser humano puede tener. Y incluso sabemos que no hay palabra para definir eso. ¿Qué quiero decir? Cuando una persona pierde un padre, es huérfano. Pero cuando un padre pierde un hijo, no hay palabra en el diccionario para eso. O sea, entonces, nosotros lo leemos, lo estamos leyendo, pero ¿es que lo podemos sentir? No. Es de una magnitud que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero en el caso de Job, no era para que Job se conociera a Dios. En el caso de Job, reforzó su fe. Tuvo su momento, tuvo su diálogo con Dios. Tuvo su momento de ira, de enojo, como todos los seres humanos, pero no renegó. Su fe se aumentó. Y eso es importante porque podemos pasar toda nuestra vida sin conocer a Dios. Y muchas personas, sobre todo aquí en Norteamérica, no necesitan conocer a Dios, porque todo está bien. Como quien dice, en el invierno a menos 40 estamos raspando nuestros vidrios, estamos paliando la nieve, pero no tenemos terremotos, no tenemos volcanes, no tenemos guerra. Entonces, estamos en una zona de confort, pero fría. Saben que soy venezolana y estas últimas semanas, o sea, nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos han estado en todas partes. Pero han habido otros terremotos en otras partes del mundo, pero no las había sentido como este. ¿Por qué? Porque me siento identificada, porque siento un dolor por el pueblo, por la comunidad a que yo asimilo que es como la mía. Por ejemplo, cuando un terremoto en Japón, no tengo amistades japonesas, no conozco, nunca he ido a Japón, entonces no había esa proximidad. Y es ahí donde viene el tercer punto, que es para el testimonio. Muchas de las cosas que pasan o que nos pasan, que ya dijimos que vienen con un propósito, es también para que sirvamos de testimonio. La prédica la intitulé Cuando un lo siento no es suficiente. ¿Cuántas veces hemos tenido que decirle a una persona lo siento? Porque le está pasando algo, porque se le murió su mamá, porque tiene un cáncer, porque tiene a su hijo enfermo en el hospital, porque se quedó sin trabajo, porque no tiene con qué hacer mercado, pagar la renta y lo decimos genuinamente, ¿no? Decimos lo siento, pero es que verdaderamente lo podemos sentir. La definición del verbo sentir es la capacidad de experimentar sensaciones físicas o emocionales y de percibir cosas a través de los sentidos. Es una frase muy común, pero la verdad es que no nos podemos identificar con todas las personas que padecen o que sufren o que viven algo, porque no las vivimos todos nosotros. Pero es como un puzzle, es como un rompecabezas. Yo he vivido algo, Sonia ha vivido otra cosa, Vane vivió otra cosa, y de esa manera podemos sentir lo que otra persona está viviendo. Las cosas que me han pasado en la vida me han servido en algún momento dado para
ser de testimonio, para identificarme con una persona, para ser más empática, que Adriana nos había hablado de la empatía. Por ejemplo, a título de ejemplo, yo perdí a mi papá a los 11 años, de manera violenta. Un abrir y cerrar de ojos, ya no tenía a mi papá. Tú dices, ajá, bueno, he podido identificarme con personas que han perdido a sus padres de la misma manera. Por ejemplo, voy a hablar de ejemplos cuando era abogada, ya que no puedo hablar de ejemplos a título de juez, pero ciudadanos colombianos que habían experimentado una muerte violenta de sus padres a manos de la FARC, por ejemplo. Ese sentimiento, ese lo siento, yo lo puedo sentir. Y yo me puedo identificar con esas personas. Y ahí es donde viene mi testimonio. Que ahí es donde yo conozco a Dios en ese momento. Y gracias a mi relación con Dios, yo puedo servir de testimonio. Y de empatizar con esas personas y de entenderlas, ¿verdad? A título de ejemplo, mi suegra y mi esposo, por ende, vivieron la pérdida de un hijo para mi suegra a los 17 años y para mi esposo de su hermano del medio. Eso es un sentimiento que ellos vivieron. Yo no puedo decir que yo lo pueda sentir de la misma manera que ellos, porque no he perdido a un hermano, perdido un hijo. Entonces, pero ellos sí se pueden identificar con personas que han pasado por eso. Pueden tener más empatía, pueden entenderlos y pueden ser de testimonio, ¿verdad? Entonces, así pudiera dar un sinfín de ejemplos. Enfermedades, sobrevivientes del cáncer, abortos espontáneos, pérdidas de, como lo dije, de trabajo, de una situación. Entonces, cada uno, ¿verdad? Hemos vivido cosas y seguiremos viviendo. Porque no es porque creemos en Dios o porque tenemos nuestra fe que estamos exentos de vivir cosas. Pero esas cosas nosotros decidimos cómo transformarlas, cómo darle vuelta para ser de testimonio. Para que, por ejemplo, en el momento que mi papá murió, yo tuve 2 ofertas. Con 11 años, 6º grado. Tuve la oferta del tabagismo y tuve la oferta de la iglesia. En la escuela, mis compañeritos ya estaban empezando a fumar cigarrillo. Y por otra parte, la hermana Estefania nos estaba invitando a la iglesia. Yo era una niña, hubiese podido escoger ese camino del tabagismo e irme por ahí, eventualmente drogas y esto, para tapar, para reconfortar esa pérdida. Gracias a Dios, escogí el camino de la iglesia, escogí refugiarme en la música, escogí el deporte y hoy en día yo puedo ser de testimonio para esos jóvenes que están pasando por esa situación, que tienen que escoger, que no saben, que tienen un gran dolor y que piensan que el mundo les ofrece cubrir o sanar ese dolor con vanidades, con vicios, con cosas así. En cambio, yo sé que es posible sanar esos dolores con Jesús, por medio de la alabanza. Ustedes no saben cómo yo me gozo viendo a los jóvenes, porque ya uno ya necesitaba el relevo, ¿verdad? Pero ver a los jóvenes agarrar los instrumentos, o sea, la música, ustedes lo pueden ver de 2 maneras. Los pueden ver como una obligación, tengo que ir y servir el domingo, tengo que ir a tocar en la iglesia, o lo pueden ver como una pasión. Lo pueden ver como algo que ustedes mismos pueden desarrollar, como una comunicación directa con Dios que no necesita palabras. Uno cuando está tocando la música es una línea directa.
O sea, es un 911 en el que hay un yo te alabo, Dios, yo te estoy tocando, te estoy mandando esta señal, y Dios por el mismo canal nos está mandando su señal, sin decir ni una palabra. Esa es la belleza que yo experimenté en la alabanza, en la música. Y no es solamente aquí, en la casa, en el carro. Yo no sé si ustedes han visto, a veces tú estás manejando y ves a la persona al lado y está ahí cantando. Bueno, o sea, no sabemos qué es lo que está cantando, no sabemos qué es lo que está escuchando esa persona. Así vivo yo la música también. Yo voy tocando, el volante mío es mi otra batería. Yo le doy al volante, canto y bueno, entonces hay maneras de transformar cosas malas que nos suceden en testimonio para las próximas generaciones, para los que tenemos al lado, para nuestros familiares. Tenemos muchos familiares que no conocen a Dios, a pesar de que nosotros les hayamos hablado, X, Y, Z, que no conocen del Señor o que no quieren o que no X, Y, Z. Pero con nuestro testimonio, a pesar de las cosas malas que nos han pasado, que le seguimos dando gracias a Dios, ellos ven ese testimonio. Yo, por ejemplo, conozco un personaje que no voy a nombrar, que vivió un momento muy difícil con su nieta en algún momento dado, y que oramos y clamamos por esa niña, que en ese momento ese personaje pudiera haber pensado, ¿por qué? ¿Por qué le está pasando eso a mi nieta? Tan chiquita, inocente, no debería de pasar por eso. Pero ese personaje vio el milagro, vio la mano de Dios, la bondad de Dios, y pasó de sentarse por allá lejísimo a más al frente. Entonces ahí tenemos un porqué. Y voy a cerrar con el ejemplo de José. José el soñador, no José el de María. José el soñador, con 17 años, un jovencito. A ver, ¿quién tiene 17 aquí? Tú ya tienes 18 ya. 19. Bueno, imagínate tú hace 2 años. Imagínate hace 2 años que tu papá y tu mamá te hubiesen puesto en un calabozo. No, bueno. O que te hubiesen vendido. ¿Qué hubieses hecho con tu vida con 17 años? ¿Verdad? Entonces tenemos a José, que con 17 años lo venden. Una vez más, obvio, no estamos en aquellas épocas, en la época de la esclavitud, de que se vendían esclavos y todo eso, un poquito difícil para nosotros entender, aunque hay esclavitud moderna, pero un muchachito con 17 años que lo venden, que pasa por un sinfín de situaciones, que es esclavo, es el utility boy de Potifar. Hazme esto, hazme lo otro, aquí, allá, no, limpia, no está bien. Y que llega a ser gobernador en un momento de crisis, como un momento de pandemia, veámoslo de esa manera. Un gobernador en pandemia que tiene que redistribuir lo que tenemos, la comida, para que sea suficiente para el pueblo de ellos, pero que además vamos a lucrar, porque ahorita lucramos todo y en aquella época también. Vamos a vender máscaras, bueno, aquí vamos a vender trigo también, entonces a venderle a la gente. Y de ahí encontrarse con su familia, encontrarse con sus hermanos que lo habían vendido. Y él podía haber actuado de 1000 y unas maneras, con cólera, con rabia, con venganza, con que, ajá, tú me hiciste esto, mira, te voy a meter acá. Pero no, agarrado a Dios. Cómo transformó eso y cómo se convirtió en un testimonio de decir, wow, el muchachito que abandonamos, que vendimos, que hicimos pasar por muerto,
hoy en día es el gobernador y es el que nos va a alimentar, el que nos va a guardar de esa famine, la palabra se me va en español, hambruna, se diría. Un muchacho que tuvo que pasar, y eso, él llegó fue a sus 30, entonces calculen unos 15 años. O sea, el tiempo pasa, ¿verdad? Yo llevo 15 años con Alejandro, o sea, me imagino estos 15 años yo pedaleando, siendo vendida por aquí y por allá. Entonces, un largo tiempo. y que llegara él a ser de testimonio. Y no solo para su familia, sino para una nación entera. Porque en este caso ayudó a toda la nación también. ¿Ves? Entonces, eso era lo que quería expresarles hoy a raíz de tu pregunta. ¿Por qué? Porque todos los días nos hacemos el por qué. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué pasa esto? Como se los digo, yo creo que muchos de los venezolanos tuvimos que apagar las redes, desconectarnos un momento, porque la información era tan en continu, cruda, dura, de que uno quisiera hacer muchas cosas, ayudar de mil maneras, y la verdad es que la mejor ayuda que siempre podemos tener es la oración. Es la oración. En cualquier tipo de momento es Dios, eso es lo que tenemos, y confiamos en ti plenamente, a pesar de que a veces no entendamos, a pesar de que no veamos el propósito de Dios ahorita mismo, sino que lo veamos años después, ¿verdad? Que yo esa pregunta me la hacía. Hoy en día me apodan la Josefa de la familia, José en femenino. ¿Por qué? Porque yo nunca pensé, jamás, en mi remoto, y no les voy a decir mi edad, pero calculen, llegué en el 95 con 8 años. Y éramos solos, estuvimos solos aquí muchos años. Es más, no había ni harina pan cuando nosotros llegamos acá. Nosotros comemos sándwich, pan, nos acostumbramos a comer pan. O sea, la arepa para mí es un lujo, yo no hago arepa. No la hago, me la hace mi abuela. Y pasar tantos años exiliados fuera, aquí en Canadá, hasta que uno puede regresar a Venezuela. Y cuando uno empezó a regresar a Venezuela, Venezuela se puso, como todos ustedes lo saben. Y hoy en día, yo no sabía el por qué Dios me iba a pasear a nivel jurídico de la manera que me paseó. ¿Okay? Yo no quería ejercer en derecho de inmigración, muchos lo saben, ya han escuchado esto antes que yo lo he dicho. Yo quería ser fiscal. Yo quería meter presa a la gente. Eso era lo que yo quería. Por cosas que había vivido en el pasado, yo decía, para adentro, para la cárcel, que pase. ¿Ves? Pero Dios tenía otros planes. De 91 aplicación que hice, ninguna fue retenida. ¿Ustedes saben lo que es la frustración de mandar 91 aplicación y que ninguna haya sido retenida? De pasar entrevistas en altas instancias y que me digan, no, tu perfil es muy bueno. Espérate, pero dame chance. Tú no sirves para hacer research, búsqueda. Tú necesitas tribunal. Ok, es un halago que me estás dando, pero necesito la pasantía, necesito el trabajo. Y no me lo daban. Entonces, todo ese recorrido para llegar a ejercer en Derecho de Inmigración, para adquirir el conocimiento y un proyecto que nació a raíz de la situación de Venezuela en el 2016, 2026, llegaron los últimos, que yo dije, ya, me jubilo. Hoy en día
celebramos los cumpleaños y somos 42. Gloria a Dios. Creo que soy de las pocas personas que puedo decir que ahora tengo 42 miembros de mi familia aquí en Canadá. Que eso yo no lo había visto venir, ese proyecto que empezó en el 2016, porque obviamente en el 2016 eso se ha multiplicado, ¿no? Muchos se casaron, tuvieron hijos. y eso no lo entendemos en el momento. Si no lo entendemos conforme vamos avanzando, si es que es la voluntad de Dios que se nos revele. En el caso mío, me reveló, hija, por eso es que te puse aquí en la inmigración, mira, aquí está el fruto, listo, ya, entendí. Pero no era lo que yo quería hacer. Quería meter gente presa. Entonces, para que les sirva y la próxima vez que pasemos por una dificultad de cualquier índole, sepamos que podemos utilizarla para ser de testimonio. Y ojo, el testimonio no es testimonio si la persona no lo sabe, ¿no? Es por eso que es bueno venir y dar testimonio. No sé si me hice entender, ¿sí? O sea, si yo no vengo acá y le doy gracias a Dios porque, no sé, la última vez que pasé fue darle gracias a Dios porque se completó lo de la familia, los procesos migratorios. Ustedes no sabrían que yo logré traer a 42 miembros de mi familia acá, ¿verdad? Pero puedo ser de testimonio, ¿verdad? Para personas que han también luchado, como por ejemplo, tuvimos un hermano que duramos años y años pidiéndole al Señor que lo trajera y llegó. Entonces, sirve de testimonio. Pero para que sirva de testimonio, los invito. Siempre es refrescante escuchar testimonio, escuchar lo que Dios hace en nuestras vidas a todos los días. Porque sí, oramos, sí, las hermanas claman también por situaciones, pero si no venimos acá y lo expresamos, no podemos ser de testimonio para otra persona que tal vez en silencio está pasando por esa misma situación y que dice, ah, mira, Jorge pasó por eso. Hácele una pregunta a Jorge. Y ahí Jorge lo va a sentir, va a tener empatía, va a poder conectar con esa persona y a hablar de las grandezas que Dios ha hecho en su vida. Así que con esto los dejo reflexionando. ¿Se dice reflexionar en español? Pensar, que piensen en todas las cosas, sean buenas, malas, sea que son con un propósito de Dios, en ciertos casos son para que conozcan a Dios, y en los que ya conocemos a Dios, que sean también para servir de testimonio. Así que Dios me los bendiga. Con esto me despido. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Te escucho. Era que mi jefa no me ha llamado. ¿Preguntas? Se los dejo libres, ¿no? Bueno, que Dios me los bendiga, disfruten del día. Oremos por el pastor, a los hermanos que nos están visitando. Estamos reemplazando a nuestro pastor en su ausencia y creo que tocará que lo volvamos a reemplazar porque escuchando que se tiene que volver a ir de emergencia a visitar a su mamá. No sé quién va a dar el testimonio la semana próxima, pero yo creo que no estaba preparado en su... y creo que hace 2 semanas el pastor dijo que los que algún día fueron estudiantes también deberían de retomar, ¿sabes? Y yo recuerdo que tú fuiste estudiante en algún momento. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Quedan despedidos, no sé si... No quedan despedidos, mentira. Vamos a recoger la ofrenda, los diezmos, vamos a cantar una última alabanza, Josh, ¿sí? Bueno, vámonos. ¿A quién le paso la batuta aquí?
Sonia.